Universitaria 104,5 FM presenta La Entrevista. Un momento con los protagonistas del acontecer diario. Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela, periodista CNP 16223. En nombre de Radio Universitaria 104,5 FM, le damos la bienvenida a nuestro espacio, La Entrevista. Agradecemos como siempre a nuestros aliados institucionales, Multimax, Posan, Crema Helados, Carcajadas, Inca Valencia y Fundosei. Por supuesto, agradecemos a todo el equipo que hace posible que podamos llegar a ustedes. En la dirección de Imetel, el ingeniero Bill Torres. En la coordinación general de la emisora, Megualía Villegas. Hoy en los controles me acompaña Jesús López. Cuando son las 10:10 de la mañana de este jueves 29 de enero, damos inicio a la entrevista de hoy. Hoy nos acompaña acá en nuestros estudios la profesora Fanny Nowell, mentora, consultora y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad de Carabobo. Profesora, le damos la bienvenida acá a nuestros estudios. Muchas gracias, Nicolás. Un placer poder estar en casa desde la Universitaria, nuestra radio. Así es, bueno, hoy exploraremos las tendencias de recursos humanos para este año 2026, un mundo donde lo humano, lo digital y lo estratégico se conjugan. Es importante contar con la experiencia de una docente como la licenciada Fanny Nowell, que como ya dije es mentora y además tiene más de 25 años de experiencia asesorando empresas y organizaciones en el tema de gerencia y manejo de recursos humanos. También es docente de la Cátedra Selección de Personal de la Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo. Profesora, bueno, comencemos desde esta perspectiva, este nuevo año que estamos iniciando. Ya estamos hoy a 29 de enero. ¿Cuáles son esas tendencias que las empresas y las organizaciones deben tomar en cuenta para la gestión de su recurso humano en este 2026? Bueno, para todos quienes nos escuchan, tal y como fue esa introducción tan valiosa, este es un año transformacional, donde se conjuga la profundidad humana con lo inevitablemente digital y lo decisivamente estratégico para hacer posible que las cosas pasen. De allí que el rol de recursos humanos, más allá de lo transaccional y sí muy enfocado en lo estratégico, sea tan clave. Es por ello, Nicolás y la audiencia que nos escucha, que hay no menos de 7 tendencias, iniciando la primera con integrar la inteligencia artificial a la gestión de procesos para automatizar, para establecer esas políticas de uso ético y no menos importante porque estamos en la era digital y de los datos, el poder tener la analítica predictiva en la gestión del talento. ¿Eso qué quiere decir un poco para ir explicando y entendiendo qué es la analítica predictiva en este caso? Quiere decir que podamos anticipar aquellos patrones como, por ejemplo, estos indicadores de rotación de personal que impactan tanto a nivel organizacional y más en esta era de la escasez del talento, el poder valernos de esos escenarios que podemos anticipar para poder tomar medidas que minimicen esa posibilidad. Así es, porque de hecho perder un talento humano capacitado, formado y con experiencia en una organización tiene un costo no solamente monetario, sino también de tiempo. Sí, es así, oscila entre el 30% y el doble del ingreso de la persona que ocupó el cargo. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de mencionar justamente, porque hay una curva de aprendizaje, porque cuando buscamos talento fuera de la organización necesitamos ser competitivos para atraerlo y muchas veces está por encima de quien ocupaba ese cargo. Entonces, de todas, esto conecta con otra de las tendencias que es movilidad interna del talento. Es decir, focalizar estrategias para atraer, desarrollar y fidelizar talento interno. Porque hoy en día hay esa escasez y muchas veces cuando hay oportunidades organizacionales, lo primero que hacemos es buscar afuera. Así es. Y no estamos midiendo ese impacto económico. Hoy el poder invertir en ese capital interno, y conecto con la tercera tendencia, que es una cultura de aprendizaje continuo. Estamos en un entorno global y local donde la incertidumbre ya es una variable, es una constante, que nos demanda el estar
aprendiendo continuamente. Entonces, propiciar una cultura que no satanice el error, sino donde se capitalice como aprendizaje, donde además haya la oportunidad de crecer y aprender a partir de iniciativas que son tan sencillas como microaprendizaje, el podernos apalancar en todas estas plataformas digitales que ofrecen formación gratuita y certificada. Y por supuesto, apoyándose en nuestra gran alma mater, Universidad de Carabobo, en la academia, contribución. que es importante. Sí. Así es, profesora. Usted acaba de hablar ahorita en una de las tendencias acerca de fidelizar el talento humano, que quizás uno de los mayores retos que tiene las organizaciones es poder mantener un trabajador primero alineado a la misión, a la visión que tiene la organización, pero que también sea leal y permanezca en el tiempo. Estamos viviendo una dinámica de transformación en el país y quizás aquí es donde las empresas tienen que tomar un punto bien importante. ¿Cómo yo mantengo y retengo a ese talento humano que he formado quizás por mucho tiempo y que me ha costado dinero? Porque hay empresas que invierten, como usted muy bien lo acaba de decir en la otra tendencia, en capacitar y formar ese talento. Interesante planteamiento, Nicolás, porque aquí es donde la cultura organizacional es un motor del desempeño. ¿Qué es importante? Número 1, tener claridad de cuál es el propósito, los caminos para poder crecer y desarrollarse. Muchas veces está escrito en las paredes organizacionales, el talento es lo primero, y cuando hay oportunidades internas, lo primero que se hace es buscar en lo externo. Entonces, aquí es una característica de transparencia en qué oportunidades y cómo puedo, en este caso, accesarlas. Por eso es que la movilidad del talento es generar los caminos para, o puedo crecer de manera horizontal o puedo crecer de manera vertical. ¿Y cuáles pudieran ser esas estrategias, profe, de manera muy puntual para que las empresas puedan mantener fieles a sus trabajadores y mantenerlos activos también? Bueno, número 1, y está en mucha sintonía con la planificación estratégica de la fuerza laboral, considerando el talento multigeneracional. ¿Qué tengo? ¿Sí? Y de acuerdo a lo interno que se requiera, ¿dónde puedo, en este caso, abrir las oportunidades? Lo segundo, bueno, necesitamos seguir trabajando en el contexto, como tú bien dices, tan desafiante en el que estamos cuando hablamos de bienestar holístico, que es físico, mental, financiero, espiritual y social. En lo financiero necesitamos seguir abriendo caminos para ofrecer dentro de las posibilidades el mayor ingreso posible. Eso tiene que ver con las bonificaciones salariales, con los beneficios salariales. Sí, en este momento no podemos obviar hablar que en Venezuela estamos en un contexto donde hablamos mucho de ingreso integral, más también es momento, y aquí sí entra los distintos actores gubernamentales de la tripartita, salario mínimo. Empresa privada. Sí, empresa privada, Estado y demás actores sociales. Y los gremios, por supuesto. Que es súper importante y suman a toda esta realidad. Por eso es que este año es transformacional y es importante poder estar activos, no quedarnos inmovilizados en vamos a esperar sino poder anticipar cómo estoy hoy competitivamente y qué puedo seguir haciendo para atraer ese talento. Algo importantísimo. No es copiar y pegar mejores prácticas. Así es poder mirar a lo interno y en función a ese posicionamiento, a esas fortalezas, a esas amenazas, a esas oportunidades y debilidades, poder diseñar planes a la medida inspirados en las mejores prácticas. Profesora, dentro de estas estrategias, dentro de estas tendencias para este año 2026, ¿cuál está precisamente alineada a eso que acaba de decir, que es la planificación estratégica del talento humano y de la organización, precisamente no solamente para generar un beneficio económico a la empresa, cuando ésta tiene obviamente ese fin, sino que también pueda ser un trabajo eficiente dentro de la organización? Súper importante. Fíjense, planificar la fuerza laboral de manera estratégica va mucho más allá de costos laborales, número de personas. Considera funciones, roles y tener mapeado
¿Cuál es esa distribución de talento multigeneracional? Estamos hablando de nativos digitales, baby boomers, generación X, para en función a sus características, conformar equipos, poder contabilizar cuáles son esas brechas de habilidades y poder entonces planificar cómo acompañar en el desarrollo para el logro de objetivos. Es importante destacar que hoy, entre las 3 principales razones de por qué las personas se van de las organizaciones, además de los ingresos, estamos hablando de si hay o no oportunidades de desarrollo y cuál es la relación con mi supervisor. Entonces, esta planificación se basa incluso porque cuando se hace la integración multigeneracional de los equipos, ¿qué liderazgo está acompañándolos? Y aquí conecto con otra tendencia que es el impulsar el desarrollo de un liderazgo expansivo en incertidumbre. ¿Y qué significa esto? Esto significa que necesitamos abrazar de manera flexible estructuras ágiles donde el control, el yo lo sé todo, el líder heroico, ¿sí? No es facilitador de procesos ágiles de organizaciones sostenibles y perdurables en el tiempo. Estamos hablando de un liderazgo que abraza la colaboración, ¿sí? La autonomía, que va a empoderar al equipo para hacer que las cosas pasen. Se dice fácil, pero en la práctica diaria es bastante cuesta arriba. Y si le sumamos el componente digital, que es que converja y sea un líder tanto en lo presencial como en lo digital, esto demanda, dentro de esa planificación, tener planes para cerrar esas brechas y fortalecer a los líderes. Porque ¿sabes cuál es uno de los riesgos que hay hoy? Una gerencia en obsolescencia, que como siempre lo he hecho así, me cuesta adaptarme. Una gerencia cerrada, que no permite, algo que usted decía, que tiene que ver con esta nueva realidad digital, que es presencial y digital, desde la pandemia, y algo que aprendieron mucho las organizaciones en tiempo de pandemia, es a trabajar a distancia, donde los trabajadores pueden cumplir con funciones desde su hogar. Y ahorita precisamente esa realidad post pandemia nos llevó a entender que muchas empresas se dieron cuenta que era factible. ¿Cómo en esta nueva tendencia eso se puede ejecutar y de qué manera cree usted como especialista esto genera mayor productividad a la empresa? Es interesantísimo. Lo primero en decir es que ciertamente a partir de la pandemia se hizo, más no se dieron las herramientas. Cada quien lo hizo de la mejor forma. A su manera. A su manera. ¿Dónde estamos hoy? Y vamos a conectarlo con la inteligencia artificial y qué está pasando en Venezuela. Que ha habido un avance, se utiliza la inteligencia, algunas organizaciones han dado el gran paso de hacerlo extensivo en la organización, pero ¿cuál sigue siendo el talón de Aquiles? El entrenamiento para el uso adecuado y con políticas de la misma, porque tal cual como acabas de decir, no hay duda. La inteligencia artificial impacta en no menos del 30% de la productividad, pero si no enseñamos a utilizarla, corremos el riesgo de ciberseguridad que está atentada. Corremos el riesgo de un uso inapropiado. Y vamos a ser también muy sensatos, cada negocio quiere un retorno de la inversión. Invertir en tener una inteligencia artificial ocupacional, organizacional, tiene que estar medida y regulada. Hoy, una estadística interesante que conecta, somos corazones humanos en un mundo digital, es el hecho que el 40% de los trabajadores utiliza la inteligencia artificial y el 50% desde el punto de vista emocional manifiesta que se sienten más apoyados con la inteligencia artificial que con los propios compañeros de trabajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto llama un foco de atención en el mundo digital de que se está reconfigurando el trabajo y necesitamos como organizaciones poner atención. No se trata nada más de tenerla, sino de enseñar a cómo utilizarla. Otra de las tendencias que usted nos ha comentado, y lo acaba de comentar hace unos minutos, es el tema del desarrollo holístico de los trabajadores, de todos los miembros de la organización, donde pasa más allá de la capacitación profesional y técnica a lo humano. ¿Cuáles son esas prácticas, cuáles son esas acciones que permitan que las organizaciones puedan apoyar a sus trabajadores más allá de capacitarlos para que desarrollen un trabajo efectivo, sino que también vaya más allá de lo emocional, de lo social, de lo familiar, para apoyar también al trabajador?
Bueno, recordando que ciertamente el bienestar holístico es físico, mental, financiero, espiritual y social, es interesante saber que 8 de cada 10 trabajadores valora desde el punto de vista físico y mental el conocer y recibir las mejores prácticas en función de ese bienestar. Y 9 de cada 10 trabajadores valora ese acompañamiento como un beneficio. Esto hablando de que ya la salud mental no debe ser un tabú, que debemos reconocer que todo este cambio digital nos ha impactado y que tenemos puntos de quiebre y como organización necesitamos fomentar prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas de manera muy resumida, profe? Porque ya nos queda muy poquito tiempo es que tú haces preguntas demasiado buenas. La primera es abordar el tema, sensibilizar qué es. Así es. La segunda, propiciar prácticas saludables. Hay organizaciones que lo digital está disponible 24/7, es poner límites de un uso balanceado. Es adicionalmente, y está ocurriendo en Venezuela, hay organizaciones que están tomando la iniciativa de otorgar días por salud mental. Es donde nos desnudamos y decimos, hoy me siento afectado. Hoy no puedo. ¿Y sabes qué? Puedes tomarte. Ahí está viendo la sinceridad. Esto requiere un nivel de madurez. Desde el punto de vista financiero, además de ofrecer ingresos que permitan una mejor calidad de vida, es educación financiera. Es también cómo administrarlo. Y en muchas organizaciones esto se está haciendo extensivo a miembros de la familia. ¿Por qué? Porque en casa no aporta solamente 1, 2, 3 personas. Así es. Y en la medida en que si yo en casa tengo un oficio, pero no sé cómo emprender, la organización acompaña. Si tu entorno familiar está bien, tú como trabajador esto es como talleres de emprendimiento a la familia, a las esposas, a los hijos cuando son ya mayores. Es la esposa que sabe hacer tortas, pero que no tiene la estructura de cómo la vendo, cómo obtengo el mayor beneficio. Entonces hay organizaciones que están invirtiendo en formar, ¿sabes qué? Ese emprendimiento de atención de manicure y pedicure que están posicionados en nuestro país y cómo acompañarte. Quiero decirte y a la audiencia que la educación financiera es otro beneficio muy valorado, ¿sí? Porque, bueno, hay distintos niveles y es ingreso y egreso, pero ¿cómo puedo dentro de lo posible maximizar parte de ese ingreso? Y desde lo espiritual y lo social estamos en la era del propósito, donde pertenecer a organizaciones que tienen causas con las cuales nos identificamos desde lo personal y espiritual es una palanca de atracción. Eso es importante. Las acciones de responsabilidad social empresarial que puedan tener las empresas. Exactamente. Profe, rápidamente, porque ya nos queda un minuto o menos de un minuto. La familia como elemento clave en la que las empresas también tienen que poner foco, porque la motivación de todo trabajador es su familia para el trabajo. Pero ¿cuál es el apoyo que las empresas pueden brindar a sus trabajadores a través de ayudar a establecer y fortalecer ese importante vínculo? Bueno, partimos desde sensibilizaciones hasta beneficios tanto metálicos y no metálicos que estimulen, en este caso, el entorno familiar. A nivel de los hijos de los trabajadores, pues siempre ha habido en muchas organizaciones esa ayuda para estimular el estudio, pero hoy vamos más allá. Estamos frente a un contexto donde la coyuntura también ha traído disfuncionalidad familiar y es el poder orientar. Sí, y aquí, la diáspora, la migración. Y aquí yo te voy a devolver la pregunta a ti. Coméntanos de esa iniciativa tan bonita de ser padre y que hoy suma tanto valor desde el punto de vista organizacional. Sí, es que ese es el trabajo precisamente que las empresas deben hacer, ¿no? Tomar en cuenta a la familia desde una iniciativa de apoyar no solamente la parte económica y de adiestramiento a la familia, como lo decía, sino también a fortalecer ese vínculo a través de estas acciones que permitan ayudar a formar y a fortalecer ese vínculo tan importante entre los padres y los hijos. Y eso conecta con una necesidad que es el rescate y el fortalecer nuestros valores que en coyunturas muy desafiantes pues muchas veces están quebrantados. Profe, redes sociales y para que las personas que deseen contactarla puedan saber de su trabajo y del trabajo que obviamente presta a las organizaciones. Bueno, mis redes sociales son Fanny Noel
y mi casa digital es fannynoel.com. En todas las redes, Fanny Noel y mi casa digital, fannynoel.com. Bueno, despedimos de esta forma a la profesora Fanny. Muchísimas gracias, profe, por venir. Ay, muchísimas gracias por la invitación y bueno, desde nuestra alma mater seguimos acompañando jóvenes, en especial, porque este es otro desafío, en la transición a su primer empleo, otro tema que podemos conversar. Claro que sí, más adelante por supuesto traeremos a la profesora Fanny Noel. Ella es mentora, consultora y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad de Carabobo, de la Escuela de Relaciones Industriales, y hoy estuvo hablándonos acerca de las tendencias en la gestión de recursos humanos para este año 2026. Universitaria 104,5 FM presentó La Entrevista. Un momento con los protagonistas del acontecer diario.